que el Señor quiere que traigan esta noche es: ¿cuál es el propósito de mi salvación? Ese es el tema. Y por muchos años hemos tenido ideas de lo que es el propósito de nuestra salvación, y en muchas ocasiones son ideas equivocadas. Yo, de lo que les hable y de lo que predique, les voy a dar evidencia bíblica siempre. En primer lugar, quiero hablar del origen y la seguridad de la salvación. Quiero que sepan que la salvación del hombre fue planeada por Dios antes de que existiera el pecado. Amén. El plan de la salvación estaba en el corazón de Dios. La Biblia dice antes de la fundación del mundo. Yo les voy a dar algunos textos bíblicos, por lo menos en Primera de Pedro, capítulo 19 y el verso 20. La Escritura nos dice aquí: sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros. Podemos ver en esta escritura que el Cordero de Dios, que obviamente nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, estaba preparado por Dios para redimir a un grupo de gente que aún no había nacido y que no existía. Porque Dios conoce todo lo que va a suceder aún antes de que suceda. En Apocalipsis 13:8, la escritura dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Hay un hermano que dice: el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero él fue a la cruz para aquellos incrédulos, para los que no creían, como nuestro hermano, que hasta no ver, hasta no tocar, no ver. Entonces mucha gente que no cree y por eso él vino a la cruz. Pero el plan de Dios estaba ya en marcha desde mucho tiempo porque él ya sabía lo que iba a suceder. Hay un texto bíblico que me apasiona a mí tanto en Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: él nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Me gusta el testimonio que escuchamos, ¿verdad? Dice: un día, sin pensar, sin saber y tampoco quería, el Señor me tomó. Amén. Y eso es lo que sucedió con cada uno de nosotros, porque el Señor nos escogió a nosotros antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera cualquier cosa. El Señor ya nos tenía en su mente, nos tenía en su corazón. Y el asunto de la salvación no es algo que usted escogió. Dios lo escogió a usted. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque en realidad alguien dice: al fin encontré a Dios. No, Dios no estaba perdido. El que estaba perdido era usted. Al fin lo encontró Dios a usted. Y cuando Dios nos encontró, ese fue el cambio y fue la transformación de nuestras vidas. En Apocalipsis 17:8, la palabra de Dios dice que los nombres, su nombre dice, estaba escrito en el libro de la vida. Aleluya. Antes de la fundación del mundo. La idea que me da a mí es como cuando usted va a la escuela. Ya la maestra tiene la lista de todos, tiene el nombre de todos y solo llama el nombre, ¿verdad? Julio, presente. Amalia, presente. Entonces, cuando usted recibió a Jesucristo o cuando usted creyó en Jesucristo, el Señor nada más estaba pasando lista. Y con algunos de ustedes Dios tuvo que pasar lista como 15 veces. Y al fin dijeron presente. Pero no tenían otra opción que decir presente, porque el nombre de ustedes ya estaba escrito. Dios lo escogió, Dios escribió su nombre y comenzó a llamarlo. Y comenzó a llamarlo. Y comenzó a llamarlo hasta que usted no se aguantó. Y un día levantó la mano. Por eso dice el evangelista: levante la mano. ¿Por qué? Porque va a levantar la mano para decir presente. Aquí estoy. Y ese día usted pasó. Y ese día no se escribió su nombre en el libro de la vida. Ya estaba escrito de antes. Ese día solo dijo: aquí estoy. Aquí estoy presente. Entonces, aún en eso Dios tiene la soberanía de a quién Él va a salvar. Entonces, estamos seguros de la salvación. Porque la salvación no es algo que Dios pensó cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, estos muchachos se portaron mal. Tenemos que diseñar un plan. No, el plan ya estaba hecho.
Porque Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Dios ya sabía que usted iba a contestar. Dios ya sabía que tal vez lo iba a tener que tener, como digo el hermano, arrastrado. Lo tuvo que traer hasta la presencia del Señor. Pero Él lo trajo. Él trabajó con cada uno de nosotros para traernos. Porque ese fue su propósito, ese fue su motivo. Entonces, la pregunta más que todo que quiero contestarles en esta noche es: ¿por qué me salvó? ¿Para qué me salvó? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo ahora que soy salvo? Porque yo quiero decirle algo, que si usted es una persona que no sabe cuál es su propósito, ya se me pegó el acento de acá. Bueno, si usted no sabe cuál es su propósito, usted va a ser una persona que va a venir a la iglesia por un tiempo y se va a aburrir y después se va a ir, ¿verdad? Se va a ir y se va a estar allá entretenida y haciendo, y al rato regresa, porque no hay un plan, no hay un propósito. Hay mucha gente que acepta a Cristo y está esperando morirse, porque le han dicho que allá en el cielo es donde está buena la cosa. Y entonces esa es la idea. Dice, voy a salvarme porque no me quiero al infierno. ¿Quién se quiere al infierno? Nadie. No, yo le tengo miedo al diablo. Uy, un pánico. Al anticristo, peor todavía. Entonces yo voy a aceptar a Jesucristo, así no me voy a esos lugares. Y cuando me muera, me voy al cielo. Pero ya está en la iglesia 5 años y dice, uy, ya no me morí. Entonces yo creo que me da tiempo, voy a echar nuestra rola allá y a hacer algo y regresar. Al cabo reconcilio, ¿verdad? Dios me va a perdonar de todo. Y se va por unos meses o por unos años. Hay unos que aguantan mucho tiempo, pero son infelices. No tienen gozo, no tienen paz. ¿Por qué? Porque ahora ya no son de lo de antes. Ahora son del reino. Ahora son hijos del Señor, hijos de Dios. Entonces, ¿por qué me salvó Dios? En primer lugar, el Señor lo ha salvado para graduarlo y llevarlo a un punto en que Él lo declare a usted hijo de Dios. Amén. En Juan 1:12 la escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay otra versión de la escritura que dice, pero a cuántos lo recibieron, a ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Aquellos que creyeron en su nombre. Ahora, por eso es que vemos en el libro de los Hechos capítulo 3:19 que la escritura dice, arrepentíos y convertíos. Hay mucha gente que no se ha arrepentido. Hay otros que se arrepintió, pero no se han convertido. Y ese es el asunto. Entonces, dice, arrepentirnos significa un cambio de dirección, ¿verdad? Un cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento. ¿Convertirse en qué? Bueno, como dijo un hermano una vez, dice, oye, ¿cómo te fue en la campaña? Increíble. Dice, un montón de convertidos. Así unos se convirtieron en sapos, se convirtieron en culebras, pero todos se convirtieron en algo. No es eso de que está hablando acá. Lo que está hablando acá es de que usted se va a arrepentir. Va a cambiar su mentalidad. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda enseñarle cuál es el producto final. Y el producto final es que usted llegue a ser un hijo y una hija de Dios en madurez. Gloria a Dios. Entonces hay un proceso que Dios tiene para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Cuando la Biblia llama a alguien hijo de Dios, se refiere a una persona madura, que ha sido desarrollada en carácter, en conocimiento, en autoridad y en posición. O sea, cuando ser hijo de Dios no es de 5 minutos. Ser hijo de Dios es un proceso. Amén. Y no solo depende en la obra de Dios, pero depende en qué tanto usted se deja modelar por el Señor. Entonces hay unos que llegan más rápido que otros. ¿Ah? Hay otros que les cuesta un poco. Hay otros que no saben. Y eso es lo que les cuesta más. Pero hoy usted no va a tener excusa. Hoy va a saber. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que usted tiene que experimentar? Obviamente, nacer de nuevo. Eso es lo primero. Es increíble, pero en ninguna de las otras religiones del mundo existe esa terminología. Y a veces nosotros que venimos al Señor, le decimos a otra persona del mundo, tú ya naciste de nuevo. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come eso de nacer de nuevo? Yo no entiendo nada. Es una terminología que nosotros entendemos acá, ya que estamos en el Señor. Porque todos hemos nacido de la carne de nuestros padres, y ese nacimiento es el nacimiento natural. Pero el reino de Dios es espiritual, y para poder ver el reino, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? Le dice a Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino, tienes que nacer otra vez.
Sí, señor. ¿Verdad? Y él era un gran estudiante, no solo estudiante, era un gran maestro, era uno de los principales en ese tiempo de Jesús. Pero aún él, con todo su estudio y conocimiento, él todavía no podía ver el reino. Y Dios quiere que nosotros podamos nacer de nuevo. Porque para que podamos ser engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, pero de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en el momento que usted responde, que usted dice, aquí estoy, en ese momento usted nace de nuevo y se convierte en un niño de Dios o en una niña de Dios. No en hijo de Dios ni en hija de Dios. Mire, entre los judíos hay una celebración que ellos le llaman Bar Mitzvah. Y en esa celebración Bar Mitzvah lo que sucede es de que el niño, el padre del niño, enfrente de toda la familia, lo declara hijo. Pero tiene que pasar un proceso. Tiene que aprender la ley. Tiene que aprender las leyes de los judíos y declararla y bueno, declamarla y todo eso. Es un proceso largo. Y al fin él ya es hijo. A veces tienen 12 años, a veces tienen 13 años de edad, cuando llegan a ese punto que ya los declaran hijos. Entonces ya comienza a funcionar de una forma diferente. Entonces cuando el Señor nos llama a nosotros, Él nos pone a nosotros en la escuelita, la iglesita, en la escuelita. En la escuela es donde está la instrucción. Como cualquier persona, si usted quiere ser doctor, ¿verdad? No va a estudiar 2 años y ya soy doctor. No, yo creo que son como ¿qué? 13, 15, 20 años, no sé cuánto, bueno, depende de la inteligencia. Hay otros que están en 50 años y al fin se gradúan. Pero el asunto es que no se va a graduar, no le van a dar un título al instante, sino que tiene que recibir instrucción, lo básico, y ahí va edificando. En la iglesia también es lo mismo. Así que nosotros comenzamos a estudiar lo básico y empezamos a avanzar. Entonces, ¿quiénes son los instructores? En Efesios 4:11 la Biblia dice que Él dio ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, Dios dio. Dice, ¿y usted por qué dice que soy apóstol? Yo no digo, Dios lo dijo. ¿Verdad que hay una diferencia? Cuando uno nada más reclama un título y cuando es Dios quien le da el título. Pero es Dios el que puso en la iglesia a estas personas. ¿Con qué motivo? El verso 12 al 14 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que yo no sé si se dio cuenta de lo que leímos. Sí, señor. ¿Qué dice? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Entonces, ¿será que es cierto o no? Bueno, si la Biblia lo dice, tiene que ser cierto. De que lo esté viendo ahorita, quizás no. Pero una de las obras de los 5 ministerios es trayendo perfección a los santos. Amén. Claro, el Señor mismo dijo, sed perfectos, como mi Padre es perfecto. Amén. Y a veces es una carga demasiado grande para mucha gente. Pero no es imposible. Porque Dios no le va a pedir algo que usted no puede llevar a cabo. Y en la iglesia es donde ocurre la perfección. En la iglesia es donde tenemos los instructores que van a velar por nuestras vidas y que van a decir, no hagas eso. ¿A cuánto les gusta que le digan? ¿Verdad que sí? Ay, gracias hermano porque me dijo que no hiciera tal cosa. Gracias por preocuparse por mí. ¿Y usted quién se cree? Me anda regañando y corrigiendo todo el tiempo. Me anda diciendo las cosas. Es que lo quiere llevar a la perfección. No, usted no va a llegar solito. Si llegara solito ya todos hubieran llegado. Sí, señor. Por eso hay instructores. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de fe. Todos al conocimiento del Hijo de Dios. Dice, y nuevamente lo vuelve a recalcar, a un varón, o en el caso de algunos de ustedes, a una varona perfecta. Sí, señor. Aquí en la iglesia suceden esas cosas.
Amén. Aleluya. No afuera, aquí en la iglesia. Amén. A la medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Sí. A un niño cualquiera, ¿verdad? Dice, te doy un dulce y haces esto, y te doy esto, o le prometen y no le cumplen. Y a veces la gente se deja impresionar por muchas cosas. Estoy hablando Sí, de los cristianos. Entonces, tienen tiempo de niñez. Por todo se molestan. Dice, ya no vuelvo a ir a esa iglesia. La pastora ni me volvió a ver. Cuando usted va al trabajo, todos lo tratan bien. En el trabajo no, ¿verdad? Hay gente horrible en el trabajo. ¿Por qué no deja de ir a trabajar? Porque necesitamos el dinero, ¿no? ¿Es cierto o no? Sí. Seguimos yendo a trabajar. Amén. Yo creo que hasta cuando le dicen, ya no tiene trabajo, el otro día ahí está usted. Como que no oyó y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque necesita el dinero. Usted no dice, ay, me rechazó, ya no vuelvo a ir al trabajo. No, en el trabajo hay de toda clase de gente. Sí, Señor. Bueno, lastimosamente en la familia de Dios también. Sí. Y más de alguna gente no le va a caer muy bien a usted y le va a traer ahí. Y va a decir, ay, ya vino la fulana, sí, entonces vengo al otro culto. Cuando ella no venga. Y se turnan para que no haya guerra espiritual en la iglesia. Pero esas son cosas que suceden cuando somos niños. Sí, Señor. Todo nos molesta, todo nos incomoda y todo creemos. Ya cuando no, somos niños. Cuando alguien dice, mire la palabra de Dios, o a veces no dicen ni la palabra de Dios, así nos dice, el Señor quiere tal cosa, amén, el Señor quiere, amén, y a todos le dicen amén. Pero ya cuando son maduros, dicen amén no. ¿Por qué dice amén no? Porque no es bíblico. Usted ya sabe lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y eso es una señal de la madurez. ¿Y dónde va a aprender eso? En la casa de Dios. Amén. En Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, la escritura dice, Gálatas 4, 1 y 2, además digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia al siervo, aunque él es dueño de todo. Sí, Señor. Pero está bajo tutores, mayordomos, hasta el tiempo señalado por el Padre. Estos tutores, estos mayordomos, son las personas que Dios ha elegido Sí, Señor. para traer esa instrucción a la vida suya. Mire, nadie aprende solo. Siempre hay alguien que le va a enseñar a uno. Es la verdad. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, Dios lo pone bajo tutores. Lo bueno es que es heredero. Es dueño de todo. Sí, Señor. Pero a un niño no le van a dar un cheque de $1,000,000. Gástatelo con sabiduría. No, hombre, se va a comprar 1,000,000 de dulces. A peso cada uno. ¿Entiendes? Porque esa es la mentalidad del niño. Entonces, todo lo que tenemos de Dios y todo lo que Dios quiere darnos a nosotros, no nos lo va a dar todo Señor. cuando somos niños, pero sí nos lo va a dar cuando alcancemos ese tiempo de la madurez. Amén. Entonces, estamos ahí, dice, hasta el tiempo que el Padre decide. ¿Quién es el Padre? Bueno, la persona espiritual acá. Sí, Señor. Ese es el Padre o la Madre, según como sea el asunto. Ella es la que le va a decir a usted cuando usted ya es hijo. Mientras que sea niño, no. Sí. El niño siempre se pone en problemas. Una vez me dieron un consejo y lo sigo hasta la fecha. Dice, nunca le des autoridad a alguien en la iglesia solo porque tiene habilidad. Porque después no se la vas a poder quitar. Es verdad. Porque vaya, pues, ya se enojó y me quitó el privilegio. Entonces hay un periodo de tiempo que está usted siendo tutelado, enseñado, para llevar al punto de que el Padre espiritual le diga a usted, ya eres hijo o ya eres hija. Jesús tuvo esa misma experiencia. Yo veo en la escritura 3 veces en que el Padre habla del Hijo. El primero está en el Salmo capítulo 2, verso 7, Salmo 2, 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces la primera relación cuando usted viene al Señor es de la declaración de que usted es un hijo, usted pertenece a la familia de Dios. Pero cuando Jesús es bautizado, en Mateo 3:17, el Padre abre los cielos y habla y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Entonces, la primera vez habla de la relación
La segunda vez habla del carácter. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos e hijas? ¿Verdad que sí? ¿Quién es el hijo que le da contentamiento? Aquel que se sale cuando no avisa y se va y no avisa. Y cuando usted le dijo, hijo, arregla tu cuarto, arréglalo tú. Ese no le da contentamiento, ese le da pereza todo el tiempo. Porque tiene el carácter del niño de 35 o 40 años. Pero el hijo que da contentamiento, ¿quién es? Es aquel que obedece, es aquel que acata la orden y no solo, es aquel que escucha el consejo. Y uno siempre está, esto es mi hijo. Pero cuando viene el que se porta mal, se da la vuelta y dice, como te estaba diciendo el otro día. Porque no da gran satisfacción introducir al hijo, aunque uno lo ama, ¿entiende? Pero uno sabe cómo él es. Pero el hijo que da contentamiento es aquel que obedece, es aquel que crece, es aquel que madura, es aquel que ya comienza a caminar en la sabiduría. En Mateo 17:5, el Padre da testimonio del ministerio. Dice, mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, pero después dice, a él oíd. Le agregó eso ahí. Ahí está hablando del ministerio. Entonces muchas veces lo que sucede en nuestras iglesias es que hay gente que viene y ya aprendió Juan 3:16. Dice, envíame a predicar que voy a salvar al mundo. No, primero vamos a establecer nuestra relación, tú y yo, nuestra relación. Después vamos a ver si podemos transformar tu carácter. Ya cuando tu carácter se transforma, entonces ahí vamos a hablar de ministerio. Todos buscan ministerio y todos quieren ministerio. ¿Sabe usted que en la mayoría de los casos, predicadores famosos, populares, conocidos, que caen, no es el diablo, sino que son problemas que tienen su carácter? Sí, Señor. Porque ya llegaron a un punto en que ya no le dan cuenta a nadie. Y se rodea de gente que todo le dice sí, apóstol, sí, reverendo, sí, padre espiritual. Y le dicen que sí de todo. Y cuando anda en pecado, pues nadie se atreve a decirle nada, porque se puede molestar, se va a enojar. Pero cuando nosotros pertenecemos a una familia y reconocemos a alguien como padre, ese padre puede llamarnos la atención en los fallos que nosotros tenemos en el carácter. Porque los fallos del carácter son los que nos van a evitar llegar a la madurez y llegar a un punto de poder heredar todas las cosas que el Padre ya tiene preparadas para nosotros. Amén. Entonces, si Jesús pasó por todo eso, nosotros también, porque la Biblia dice que Él es nuestro ejemplo. Entonces nosotros tenemos que entrar en relación no solamente con Dios, pero tenemos que entrar en relación con nuestro Padre, con nuestra Madre espiritual en la congregación. Nuestra relación con Dios es porque hemos sido adoptados y el carácter tiene que ser desarrollado en nuestras vidas para que después podamos nosotros participar también en el ministerio. Entonces, la primera razón que yo les doy para que ustedes entiendan qué es la salvación, la primera razón es para que lleguen a un punto de madurez. ¿Para qué? Para que puedan recibir la herencia de Dios. ¿Y para qué más? Para que puedan desarrollar un ministerio. Entonces es un proceso. Segunda razón que quiero hablarles es para que haya una manifestación de la gloria de Dios en todo el mundo. Alguien dijo en Romanos 19, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Las criaturas, o sea, la creación, o sea, el mundo, todos están esperando la manifestación, pero no dice de las criaturas, dice de los hijos. Si me está entendiendo, esa es otra razón de la madurez. Porque la gloria de Dios es algo que ya está en nosotros, es cierto, ¿verdad? En Corintios la palabra de Dios dice que tenemos esta gloria en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea que ya está depositada en usted esa gloria. Pero no se va a manifestar hasta el día en que usted llegue a esa madurez. Y por eso es que usted necesita tener ese cambio de carácter. Para que en el tiempo de Dios usted va a empezar a manifestar esta unción, este poder y esta gloria que ya está en nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén.
La palabra de Dios también nos dice, otro punto, que Dios nos ha salvado para que nosotros podamos ser parte de su familia. ¿Cuál es la familia de Él? Él es el rey, es cierto. Pero la Biblia dice que Él es el rey de reyes. Sí, ¿verdad? ¿Todavía están aquí? Ah, ok, sí, porque por favor ayúdenme, porque si no, cosa seria aquí. Okay. Entonces, la Biblia dice que Él es el rey Sí, Señor. de reyes. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, si Él es el rey, ¿quiénes son los reyes? Ahora, ¿qué se necesita para que alguien sea rey? ¿Será que usted va a tener una gran campaña electoral y va a decir, elegidme como vuestro rey y os prometo? No, va a llegar a ser presidente u otra cosa, pero rey no, el rey no es elegido. Usted tiene que nacer en la familia real. Entonces, cuando usted nace de nuevo, en ese momento usted es parte de la familia de los reyes. Sí, Señor. No que su apellido sea Reyes, sino que de la familia del rey. Sí, Señor. Él es el rey y él tiene un montón de familia para llevar a cabo una obra. Entonces, en el nacer de nuevo, en el propósito de su salvación, ya que hemos sido adoptados por el Señor, ahora vamos a formar parte de la élite, del cream, de lo que está, como quien dice, de la sociedad alta. Lastimosamente, a nosotros, yo me recuerdo un hermano que decía, es que nosotros somos podrida llaga. Y pues yo en ese tiempo estaba muy jovencito y a mí me preocupaba corregir a los que estaban de más edad. Ahora ya no me preocupa. Ahora yo digo, bueno, si usted se considera así, si usted cree que usted podría ya, lo siento mucho. Pero yo soy hijo del rey. Amén. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Yo pertenezco a otro grupo, al grupo selecto. El Señor me rescató, envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por mí, no solamente para perdonarme mis pecados, pero para que yo pueda ser parte de la familia de los reyes o de la familia de los príncipes de Dios. Entonces, esa es otra razón por la cual Dios quiere ese cambio de carácter. Les voy a dar dos citas que ustedes, si quieren, apuntan y las estudian en su casa. En 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Y también en Gálatas 5, 21. Ahí hay una lista de mucha gente. Y dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? El reino está disponible, pero los injustos no, para ellos no. ¿Quiénes son los injustos? Los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los robadores. Dice, ellos no van a heredar el reino. Entonces, el ser pecador, y escúchame bien, 1 Corintios no fue escrita para los inconversos. ¿Sabía usted? 1 Corintios fue escrito para la iglesia. Aquí está hablando de la gente de la iglesia. Adúlteros, afeminados. Y todo eso está en la iglesia. Porque ahora ya hay la campaña de no solo de aceptarlos, pero de que prediquen también. Que Dios es un Dios de amor. Sí, pero también es fuego consumidor, pero eso lo borraron. No les conviene, ahí lo borraron. Y toda esta gente que hace esas cosas no heredará el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno. El reino de Dios no es un lugar. Así es. Porque hay mucha gente que dice, cuando yo me muera me voy a ir al reino. No, para entrar al reino tiene que nacer, no morir. Es al revés. Como dicen allá, es al revés del derecho. Sí, Señor. Tiene que nacer para entrar. ¿Morirse? No. Cuando se muere, nada más se muere. Si está en el Señor, obviamente se va con el Señor. Pero para entrar, para heredar, no solamente es aceptar a Jesucristo, pero tener un cambio y una transformación en su carácter. Amén.
Amén. En Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales yo os denuncio. Como ya os he anunciado, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, Señor. Entonces, ¿se imagina usted que Dios le ha salvado para ser rey, pero como usted no cambia, nunca lo gradúa? Y esa es la insistencia de los siervos de Dios en las congregaciones, de que usted tenga un cambio de vida, que usted pueda ser cambiado y transformado, para que usted pueda ser digno. O sea, como dijo un hermano, la salvación es gratis, por todo lo demás tiene que pagar. Así es. La salvación es por gracia, pero usted quiere una posición en el reino, usted tiene que pagar. Amén. Usted tiene que pagar teniendo esa transformación. Ahora, quiero leer otros dos textos en Salmo 115:16. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? ¿El cielo o la tierra? El cielo no puede ser su herencia, porque aquí dice: los cielos son de Jehová. O sea, Él no se lo va a dar a nadie. Pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Una vez estaba un argumento muy interesante con un ministro y me dice, y todavía era muy joven, yo, entonces no discutía, yo solo oía, no decía que no ni que sí. Dice, Mateo 5:5, la escritura dice: bienaventurados los mansos, porque ellos, dice, recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes cuál es la tierra? Tu cuerpo es la tierra. Dije, qué raro esta traducción, ¿verdad? Pero después yo llegué a entender que la tierra es la tierra. Qué profundo, ¿no? Tal vez ustedes nunca habían oído un predicador como yo, hablando de unas profundidades increíbles. La tierra es la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán. Entonces, ¿por qué siempre nos han dicho que nuestra herencia es el cielo? Porque se oye bonito, ¿no? Y porque nos da esperanza y dice, mugroso mundo. Diablo, un día de esto me va a morir. Y te quedaste con la tierra. Y la gente dice, es que la tierra es del diablo, el mundo es del diablo. Eso es lo que nos predican. Pero no es lo que Dios dice. ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que hay en la vida. Entonces, ¿qué tiene el diablo? Nada. ¿Sabe qué es lo que él tiene? Lo que usted le da. La tierra es del diablo. Yo creo que ahí sí dice amén el diablo. La tierra es del diablo. Amén. El mundo es del diablo. Amén. Hasta aleluya debe decir. Y se echar una danza pentecostal ahí de la alegría. Que usted le está donando a él lo que es suyo. ¿Quién hizo el mundo? El diablo. No, el mundo no puede hacer, el diablo no puede hacer nada. Dios hizo el mundo. O sea que el mundo no es malo. Bueno, voy a ir por este lado. El mundo no es malo. Lo que Dios nos dice el mundo es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Pero no dice que es malo, porque Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace, lo que Dios crea, es bueno. ¿Por qué hizo Dios el mundo? Para que haya un orden. Las leyes, la economía y todo es el mundo, todos los sistemas del mundo son buenos. Dice, la política está corrupta. Sí, pero el sistema está bueno. Los que están adentro son los que no están buenos. Pero si usted estudia las leyes políticas de su país, se va a dar cuenta de que son buenas leyes. Lo que pasa es que mucha gente no la obedece. Ese es el problema. Pero el sistema del mundo, en cuanto a la política, es buena. Entonces, el mundo es de Dios. La tierra es de Dios. Y los cielos son de Dios. Lo único que Dios no le da son los cielos. Porque Él es el rey allá. Dice, cuando yo me muero, yo voy a ir al reinado del cielo. No, pues entonces va a tener que hacerle un golpe de estado. Y yo no le garantizo que gane, porque ya ha probado una vez y no le fue muy bien. Solito usted ahí a gobernar, a reinar, no va a poder. Ahí hay un rey. Entonces, si hay un rey,
Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. ¿Dónde? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dónde? ¿Qué es el asunto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Como dice alguien, que alguien me diga. Que alguien lo lea, un valiente o una valienta. Apocalipsis 5:10. ¿Cómo dice ahí? Nos ha hecho para nuestro Dios reyes sacerdote y reinaremos. sobre la tierra. Ah, ya ve pues. Pero ¿qué es lo popular ahora? ¿Qué es lo popular ahora? ¿Ah? Como dice que el evangelista. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¡Aleluya! Todos se quieren ir al cielo. Yo una vez estaba con un hermano que dijo, ¿cuántos se quieren ir al cielo? ¡Aleluya! Digo, ¿cuántos se quieren ir al cielo ahorita? Y ahí cambió, ya no hubo amén, ya no hubo aleluya, no había nada. Porque digo, aquellos que dijeron amén, pasen al frente. Yo oro por ustedes, le pido a Dios que se los lleve ya. No, ¿verdad que no? ¿Qué pasa cuando usted se enferma? Si usted de verdad quiere irse al cielo, cuando usted se enferma, dice, gracias Padre por este cáncer. Yo te bendigo, Señor, porque ya me voy. Y usted llama a toda la iglesia y dice, vamos a hacer una fiesta, un churrasco, porque ya me voy al cielo. ¿Verdad que no? Pido oración. Si no había ayunado hace 20 años, ya empieza a ayunar. Porque no se quiere morir. ¿Por qué no se quiere morir? Porque este está hecho de la tierra, ¿verdad? Somos de la tierra, Dios nos hizo de la tierra y estamos encariñados con la tierra y no nos queremos ir. Queremos estar acá. Por eso es que, ¿verdad? Yo creo que hay alguna gente se imagina que lo entierran a uno vivo. ¡Qué pánico! Y cuando la gente llega a verlo, dice, sí, ya se le ve la... Yo no sé cómo la gente hace, pero lo van a ver a uno y dice, ya se le ve el paño. ¿Qué paño? El paño de la muerte. Y ahí se sacude uno el paño. Porque uno quiere quedarse en la tierra. Porque la tierra es lo que Dios nos ha dado a nosotros. No van a malentender. Si usted se muere, se va con el Señor. Pero yo no sé si hay alguien que está deprisa. Yo no estoy deprisa. Yo quiero permanecer por lo menos otros 120 años. Hay mucho que hacer en la tierra. Hay mucho que hacer todavía. Y no nos vamos hasta que no terminemos. Entonces Dios le ha salvado a usted, otro punto, para que usted pueda restaurar su relación con Dios. Porque el pecado es lo que separa al hombre. Pero la sangre de Cristo nos reconcilia. El Señor quiere también, le ha salvado para que usted pueda recibir una herencia. Y su herencia es el gobierno. Gobernar sobre la tierra. Mire, los judíos entendían eso. Aún los judíos que estaban con Jesús, los discípulos. Porque la palabra de Dios dice, creo que es en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde ellos están preguntándole a Jesús y le dicen, ¿vas a restaurar el gobierno a Israel en este tiempo? Ellos entendían que la razón de la venida de Jesucristo era para devolver a la tierra y al hombre lo que se había perdido. El Señor dice en el libro de Mateo 5:5, lo que ya les dije, bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es nuestra herencia. No hay ninguna otra. Mateo 25:34. El rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor lo preparó y es para usted. Y es para aquellos que tienen ese cambio y esa transformación en sus vidas. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros vamos a tener la experiencia de ver el reino. Pero para entrar al reino, tienen que nacer del agua y del Espíritu. Y yo sé que hay muchas, como le dije yo, hay muchas alturas y profundidades de lo que se ha hablado y de lo que se entiende concerniente a lo que es nacer del agua y del Espíritu. Yo creo que la forma más simple y más sencilla, o lo que podría decir
lo más simple, lo más sencillo que se entiende de eso es que el bautismo de agua tiene que ver con el reino. El recibir el Espíritu Santo tiene que ver con el reino. El escuchar la palabra tiene que ver con el reino. Si nosotros entendemos en la forma más simple y sencilla que el anhelo y el propósito de Dios siempre ha sido restaurar su autoridad, su gobierno sobre la tierra, vamos a entender que esa es la razón por la cual Él nos ha salvado. Amén. Entonces hay un trabajo que Dios tiene para nosotros, que Dios quiere hacer para nosotros, que Dios quiere que nosotros hagamos, y es algo que vamos a hacer en la tierra. 2 puntos más y termino. Dios te ha salvado para que tú seas sacerdote de Dios. Y ahora hay muchos sacerdotes de los hombres, pero hay muy pocos sacerdotes de Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando el Señor llama a Israel, Él les dice: yo os llamo para que seáis mi especial tesoro sobre la tierra. Dice: para que seáis mis reyes y mis sacerdotes en la tierra. Israel dijo que sí, hasta que vio la presencia de Dios descender sobre el monte, y ahí les dio miedo y salieron corriendo, y se quedó Moisés solo. Es tan importante para Dios tener reyes y sacerdotes en la tierra, que Dios tomó 2 tribus de Israel, la tribu de Leví y la tribu de Judá, ¿verdad? La tribu de Leví los llamó para ser sacerdotes. Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Entonces los hijos de Aarón eran los sacerdotes, y todos los de la tribu de Leví fueron apartados y separados para ese servicio. Y la tribu de Judá era la tribu de donde Dios tomó los reyes. Entonces ahí Dios separó la oficina de reyes y sacerdotes. Pero vemos nosotros que David vuelve a unir la oficina, porque él era un sacerdote de Dios, porque él cantaba, él adoraba, él ministraba a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote, ministrar a Dios. Y también él fue declarado rey. Pero también vemos a Jesucristo como nuestro ejemplo de que Él nació como rey, pero Él también es el sumo sacerdote. Entonces, hay sacerdotes que son llamados para ministrar a Dios, y hay otros sacerdotes que ellos escogen ministrar a la gente. Y siempre hay necesidad de ministrar a la gente, pero que no sea esa nuestra prioridad. No sé si me están entendiendo. El anhelo y el deseo de Dios es tener gente que le ministre a Él. Y aquellos que son llamados a ser sacerdotes no es solo el ministro, porque en ese tiempo el Señor llamó a todo Israel. Todos nosotros somos el Israel de Dios. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas veces la gente ha sido enseñada que vaya a la iglesia y dice a llenarse de Dios. No, usted tiene que llenarse de Dios en la casa y venirse a vaciar aquí. ¿No? Sí. Amén, no, dijo una hermana que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero ese es el asunto. Dice que en tu casa, en tu closet. Ojalá que tenga un closet muy grande, si no está muy incómodo para adorar a Dios. Pero ahí dice, ahí métete en tu closet con tu padre. Y después Él te va a recompensar en público. Entonces cuando usted viene a la iglesia, usted quiere venir ya, campeona, ¿no? Llena, a darle a Dios, a darle adoración, a darle alabanza. Obviamente Dios le va a ministrar. Pero que el propósito principal de la vida suya no sea recibir, sino que da. Porque lo bueno es que el que da es porque tiene. Por eso la Biblia dice, es mejor dar que recibir, porque el que da tiene. Entonces cuando usted viene, venga a darle a Dios. Mire, si usted va a venir a la iglesia, si usted va a adorar, échele ganas. Si usted va a cantar, cante con ganas. Si la voz está fea, no importa. Si se ofende el vecino, pues ni modo. Pero usted viene a adorar a Dios. Usted viene a bendecir a Dios. Y cuando diga un amén, pues que se oiga. Cuando diga aleluya, que se oiga. Cuando es un tiempo de cantar, cántele. Si es un tiempo de que va a usted a hablar en lenguas, hable en lenguas. Si usted va a cantar en lenguas, cante en lenguas. Si va a danzar, dance. Tal vez no agarra bien el ritmo, no importa. Lo está haciendo para Dios. ¿Me está entendiendo? Y en esa administración que usted le está dando a Dios, usted está desarrollando el ministerio del sacerdocio. Sí, Señor. Está siendo sacerdote delante de Dios. Y como David, él le ministró al Señor desde pequeño, desde jovencito.
Y cuando llegó él a una edad de madurez, entonces ya él fue recompensado con ser rey. Hay unas doctrinas equivocadas en algunos países que dicen unos son reyes y otros son sacerdotes. Y eso no es así. El Señor dice reyes y sacerdotes. Las dos oficinas unidas y no van a tener ningún problema. El último asunto. Dios nos ha escogido para tener vida eterna. Y se nos ha dicho quizá que vida eterna es vivir para siempre. Pero no es cierto. Vida eterna es una calidad de vida. Jesucristo mismo dijo en el libro de Mateo, dice, y esta es la vida eterna. Que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. Entonces esa es la vida eterna. Que usted lo conozca a Él. Que se parezca a Él. Que desarrolle los hábitos, el carácter, la vida de Él. Eso es la vida eterna. O sea, para morirse no tiene que tener vida eterna. Usted ya puede tener vida eterna aún desde ahora. Amén. Entonces, los puntos que les hablé son básicos, pero yo creo que son importantes, porque si no entendemos lo básico, a veces dice, hermano, ¿cuál es la última revelación? Queremos saber la última revelación y todavía no nos acordamos de la primera. Entonces, lo importante es saber qué es lo básico. Para mí, pues, que creo como que Dios quiere que revisemos qué es lo básico, qué es lo que es importante para Dios. Entonces, usted ahora ya sabe. Si no lo sabía, si ya lo sabía, pues ya lo sabe doble. Pero si no lo sabía, ahora lo sabe. Que el Señor le ha salvado porque Él tiene un plan para usted. Y el plan es este. Antes yo oía mucha gente que decía, el Señor tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Amén, aleluya. Pero nadie me decía cuál era. ¿Verdad que sí? Y aún a veces uno dice, Dios tiene un plan para tu vida. Y amén. El problema es cuando le pregunten, ¿qué es el plan? No sé. Pero confía. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Cuando usted entiende cuál es el plan y cuál es el propósito y se mete en ese plan y se mete en ese propósito, ese se constituye en su plan y en su propósito. No los enredé mucho. Okay. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Establecer su reino en la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? A través suyo. Ese es su plan, ese es su propósito para usted. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Tener hijos e hijas maduras en la tierra, maduros y maduras en la tierra. Entonces, ¿cuál es el plan para usted? Que usted madure. ¿Cuál es el propósito para usted? Que usted madure, que usted sea transformado y cambiado en su carácter. Amén. Entonces, el plan y el propósito es el mismo para todos. Amén. Pero cuando lo entendemos, ese se convierte en nuestro plan y en nuestro propósito. Entonces, ahora usted va a decir, vale la pena cambiar. Vale la pena dejar el pecado. Vale la pena dejar esos malos hábitos. Vale la pena dejar todo. ¿Por qué? Porque soy una reina. Y una reina no anda metida en esas cosas. ¿Se ha fijado usted cómo a los paparazzis siguen a la gente famosa de los príncipes y princesas? Si se salió borracha, y es princesa. Y salió borracha. Y ahí le toman todas las fotos, ¿verdad? Un guatemalteco sale borracho ahí, nadie le hace caso. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? A reinar. Sí, Señor, a ver. Y como vamos a reinar sobre la tierra, tenemos una responsabilidad. Necesitamos saber cómo conducirnos todo el tiempo, cómo hablar todo el tiempo. Hay cosas que ya no podemos decir. La dice el vecino y la decía cuando usted era cristiano. Pero como ahora es hijo de Dios, ya no la puede decir. Tiene que cambiar su vocabulario, tiene que cambiar su forma de ser. ¿Por qué? Porque ahora pertenece a la familia. ¿Cuántos de ustedes les gusta agradar a su Padre? ¿Verdad que sí? Y más al Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros vamos a vivir en santidad. Y la razón mayor es obviamente para agradar a Dios. Pero hay recompensa. Sí, Señor. Nuestra recompensa está en nuestra herencia. Y el Señor para eso es que nos ha llamado. Amén.